Comenzamos quienes quieren a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Bonescayán, que le habla de saludo, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa del día de hoy. Recibimos al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin. Gracias por estar en quienes quieren. Gracias a ustedes, con mucho gusto. El binomio que se ha formulado por parte del presidente Vázquez para dirigir el Ministerio de Relaciones Exteriores es un político, como usted, y un vicecanciller o un viceministro que es un funcionario de carrera diplomática. ¿Eso de alguna forma marca la tónica de cómo será la gestión de este Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Un político y un técnico? Bueno, en realidad el presidente Vázquez nos dio plena libertad para elegir a nuestros viceministros, a todos los ministros. Yo hice la anécdota, él me preguntó quién pensaba, yo le dije, me dijo que compartía totalmente esa designación y a partir de ahí marchamos. Marchamos juntos y hicimos lo que había que hacer. Desde el punto de vista de ese equilibrio, es un equilibrio que yo mismo he buscado porque he tenido la determinación de formar en la Cancillería un grupo de profesionales que dirijan la Cancillería junto conmigo. Los directores de departamento del Ministerio de Relaciones Exteriores, la enorme mayoría son embajadores de carrera, gente de la casa, que tienen experiencia en la función y por lo tanto ya implícitamente está dada una definición. Nosotros queremos una Cancillería profesionalizada, altamente profesionalizada, que es la misma idea que tenía el doctor Vázquez, el presidente de la República, y con una orientación comercial, digamos, ¿no? Y desde ese punto de vista es lo que hemos estado haciendo en estos 5 meses y algo que tenemos de gestión. La orientación comercial es utilizar nuestras representaciones en el exterior para vender Uruguay, para comercializar Uruguay. Sí, pero es algo más que eso, ¿no? Es tomar definiciones políticas respecto al agrupamiento o a la posición, al posicionamiento que debe tener el Uruguay en materia comercial. Cuando uno mira el mundo y ve cómo se mueven los grandes bloques, cómo se mueven los bloques comerciales y advierte que son grandes bloques, el Transpacífico, el Transatlántico, el Sudeste Asiático, que se van en la Unión Europea, que van haciendo acuerdos de libre comercio que han pasado de ser 80 hace unos años a ser 250 inscriptos en la Organización Mundial de Comercio, advierte que, bueno, primero que el comercio se mueve impulsado por la locomotora del este asiático, de China básicamente, y segundo a través de grandes bloques. Entonces, la definición que nosotros tenemos es, ¿nosotros tenemos que estar en esos bloques o no? Y yo creo que nosotros tenemos que estar en esos bloques. No estar es perder negocios por Uruguay. No estar es perder, no estar es tener que pagar 660 millones de dólares todos los años por aranceles para entrar en mercados, que nosotros podemos entrar en base a nuestra calidad de los productos, a nuestra inocuidad, seguridad alimentaria. Todas esas cosas son elementos que juegan a favor del Uruguay y que por lo tanto tienen que ser potenciadas y maximizadas. Entonces, desde el punto de vista más que la apertura de oficinas comerciales, que se van a hacer obviamente y que se están impulsando, de lo que se trata es de tomar definiciones programáticas en el marco, en este caso primero en el Mercosur, para impulsar la toma de decisiones respecto a grandes acuerdos comerciales. Por eso es que hemos llevado en primer lugar una propuesta al seno del Mercosur para sincerarlo, como lo hemos dicho tantas veces, para hacer del Mercosur una zona de libre comercio, donde los factores productivos y los bienes y los servicios circulen libremente, sin ningún tipo de restricción, sobre todo administrativa o no arancelaria. Y en segundo lugar, después salir en un conjunto a negociar, en primer lugar con la Unión Europea, que es la que está interesada en tener un acuerdo de libre comercio con nosotros, y después con algunos países individuales o con algunos bloques de países en la medida que le convenga al Uruguay. Siempre con el paraguas Mercosur, Uruguay solo sí, no. Claro, siempre. Bueno, siempre con el paraguas Mercosur en la medida que el Mercosur lo desee. O sea, lo que se hizo con México, ¿usted no lo repetiría con otro país? No, ¿cómo que no? Sí, por supuesto. Si alguien mío le ofrece un tratado de libre comercio, usted le diría que sí. Bueno, depende de quién sea y cuál sea el resultado. Bueno, un país importante, ¿no? Sí. Le viene un Estados Unidos, por ejemplo, usted le diría No, pero que es que Estados Unidos ya no viene más. Bueno, supóngase que le viniera. No me puedo suponer una cosa que sé que no va a pasar porque Estados Unidos está negociando en bloque. Mañana Rusia le dice un tratado de libre comercio, le dice que sí. Lo analizo, lo estudiamos. O sea, usted no se ata a hacer todo a través del Mercosur. No, yo deseo hacer todo a través del Mercosur, pero después veremos. Si el Mercosur no quiere, bueno, el Uruguay tiene su propio destino y su propio camino también. Usted sabe que el tratado
implica que Uruguay le pida permiso al Mercosur si quiere negociar solo. El tratado solo. no dice eso. ¿No dice eso? No, ¿Qué dice? El tratado se refiere a los 4 países. Lo que dice eso es una resolución que se adoptó en el año 2000 en Buenos Aires, donde está la famosa esa 32, la resolución número 32, que está precedida de otras 31, que hablan de un fortalecimiento del Mercosur. Y entonces dicen que no es conveniente que se negocien unilateralmente posiciones arancelarias unilateralmente en bienes. Sí. Nada más. Así que no es que el Mercosur no lo prohíba. Todo eso tiene una interpretación jurídica, pero yo no voy a hablar de eso porque yo estoy negociando. Nosotros estamos negociando con el Mercosur en su conjunto para presentarle, primero para hacer una profundización y hablar de medidas administrativas, de medidas no arancelarias de efecto equivalente. O sea, lo que tranca que podamos exportar libremente a los demás países. Las declaraciones juradas anticipadas, las tasas consulares. Nosotros también tenemos nuestras cosas. Todo eso va a hacer que nos preparemos además para hacer una zona de libre comercio entre nosotros, si todos lo desean, yo creo que sí. Y después salir, y concomitantemente, mejor dicho, ya estamos trabajando en las listas de bienes que le vamos a presentar a la Unión Europea en el mes de septiembre aproximadamente, en una primera aproximación y después en noviembre definitivamente. ¿La Unión Europea negocia con el Mercosur o con nadie del Mercosur? O sea, o negocia con el bloque o no negocia. Miren, la Unión Europea acaba de negociar con la Comunidad Andina de Naciones por separado y Ecuador terminó de firmar hace 3 meses un acuerdo con la Unión Europea. Nosotros ya lo teníamos firmado. Si llegara el caso, Uruguay podría negociar solamente con la Unión Europea si fuera el caso. Y bueno, si la Unión Europea, lo que nosotros queremos es, por eso nosotros planteamos, y creo que cada día me reafirmo más, en la teoría de las 2 velocidades. Sí, que ya le dijeron que no. No me dijeron que no. Bueno, si Argentina se subió y Brasil le dijo vamos una sola. Pero eso quiere decir, pero eso es hasta el momento que presentemos las listas. Después que presentemos las listas, se puede replantear el tema de las 2 velocidades. Las 2 velocidades significa que nosotros tenemos un marco general en el cual manifestamos nuestra voluntad de ir y con los tiempos que sea necesario para cada país para hacerlo. Porque un tratado de libre comercio quiere decir que el 90% de los bienes transables o los bienes que se importan y se exportan entre los bloques o entre los países tiene que alcanzar al 90% de desgravación arancelaria. Al 90% de bienes tiene que ir con desgravación arancelaria. Eso se puede plantear en una velocidad, siempre hay 2 velocidades, porque un país plantea, bueno, yo el 50% de mis productos lo degravo inmediatamente, el 25% a los 2 años, el 10% a los 3 años, el resto a los 3 no, el resto a los 10 años. Entonces, ahí ya hay 2 velocidades. Eso quiere decir que hay 2 velocidades. La cosa es que sea una oferta coherente cuando se presenta de bloque a bloque, que esté más o menos el 90% de los bienes, que son 10.000 bienes que nosotros comerciamos con la Unión Europea entre los 4 países, y que tengan un plazo razonable de desgravación. Pero no, pero hay otra parte también, porque parecería que aquí solo jugamos nosotros, que nosotros también seremos exigentes con la oferta europea, porque si a mí me presentan el 90% de nuestros bienes con desgravación 0 a 15 años, y el 10% restante son los productos agrícolas, yo le digo que no perdimos, le digo que no. Y nos vamos a buscar otros socios. Pero entonces Uruguay no tenía problema en si el Mercosur se demora o lo que sea, en negociar solo con la Unión Europea. Nosotros no tenemos problema. ¿Le preocupa lo que está pasando en China en esta semana que está devaluando su moneda? China hoy para Uruguay es el principal mercado exportador. Sí. En 2014 le vendimos 1.500 millones de dólares a ese mercado y importamos 2.000 millones, pero digo, más allá de eso es el principal mercado nuestro. El dólar es más caro hoy día en China y Uruguay obviamente exporta en dólares. Me preocupa eso, por supuesto, porque eso hace que nuestros productos sean más caros allá, pero tanto como me preocupan lo que hacen otros países respecto a China, como hace Nueva Zelanda o Australia, que firman tratados de libre comercio, que son competidores directos nuestros, con nuestras materias primas por lo menos, y que tienen una facilidad de acceso. Se están sacando en mercado con China rápidamente. Eso exactamente, sí. Todavía demoran porque el pleno desarrollo del libre comercio, el TLC, entre esos países y China, demora años, ¿no? ¿Cómo hace Uruguay para enfrentar esta devaluación china siendo nuestro principal mercado?
Sí, bueno, siendo más competitivos, obviamente, ¿no? ¿Eso que implica devaluar? No, bajar salarios. Eso pregúnteselo a Story, que es el que No, pero sabe. usted se preocupa porque es el principal mercado que tiene que manejar como ministro también. No, pero en realidad el mercado lo manejan los privados. Nosotros lo que hacemos es facilitar las condiciones de acceso al mercado. De acceso que estén en manos de decisión de los chinos, que es del gobierno chino. No es que nosotros vayamos a negociar a ver si le vendemos. No, van los exportadores. Me preocupa, obviamente, la estrategia comercial del Uruguay será hacer lo más competitivo posible, ver cómo hacemos para mejorar esas condiciones. El rol de la Cancillería es mejorar las condiciones de acceso. Y en eso trabajamos. ¿Uruguay tiene posibilidades de bajar sus costos como para venderle más barato a China? Y debería tenerla, ¿no? Debería tenerla. ¿Se puede pensar en subsidios, por ejemplo? No, en subsidios no. En subsidio, eso es una de las cosas que estamos discutiendo, que se están discutiendo en el mundo entero. Muchos países lo hacen en este tipo de situaciones. Sí, pero está en discusión, las ayudas domésticas están en discusión. ¿Usted no haría eso? Y depende, a través de devolución de impuestos, de repente, para algunos sectores que a mí me interese proteger, porque en todas estas cosas siempre hay un segmento de actividades que se protegen. Nosotros no abrimos 100% el mercado, por eso se habla de un mínimo de 90. Es decir, nosotros nos vamos a reservar una parte de nuestros bienes que los vamos a proteger de la Con eso no va a transar, o sea, no van a entrar libremente productos agrícolas a Uruguay. Exactamente. Y estamos además y hacemos consultas con los sectores involucrados. Pero usted no descartaría que para empresas que se les pueda complicar la exportación a China haya que ayudarlos con una devolución de impuestos, por ejemplo. Exactamente. Por el tema de la devolución china. Exactamente. ¿Cuán preocupado tiene el gobierno y especialmente la Cancillería la situación que está viendo el Mercosur? Brasil con una crisis política muy fuerte, ya se habla cada vez más de un juicio político de la presidenta Rousseff, una situación económica de enfriamiento muy importante también, Venezuela con una crisis política, económica y social muy grande también, usted incluso recibió un informe del senador Miele que estuvo como observador allí en estos días, y Argentina con situación económica también muy complicada, políticamente quizás no tan difícil como otros países, pero que también está en esta situación. ¿Es un combo que genera una tormenta perfecta negativa para Uruguay? No, una tormenta perfecta negativa, no. Yo no hablaría porque la tormenta perfecta termina con el hundimiento del barco. Y yo no soy tan pesimista como para llegar a ese extremo. A mí me da la sensación de que más allá de las dificultades hay cosas que se van a mantener. A mí me parece que la estabilidad democrática en Brasil está firme, por más que la presidenta pueda tener algunas zozobras en estos momentos fuertes, es verdad, pero no soy de los que avisoro un desplazamiento de la presidenta. ¿Usted no ve un juicio político en el horizonte? No lo veo porque hay gente muy sensata y que prioriza por sobre todas las cosas la estabilidad política, que es base fundamental para después la estabilidad económica. Argentina va a cambiar el gobierno ahora y Argentina tiene quizás otros problemas. Su modelo de sustitución de importaciones es el que más nos perjudica, pero bueno, es una decisión autónoma que el gobierno argentino tomó y que nosotros estamos tratando de ver cómo revertimos en estos ámbitos del Mercosur, con una reunión que hay en el Paraguay, ahora en Asunción, el 18 y el 19, donde vamos a hablar de estos temas. Y lo de Venezuela también, por supuesto que tiene sus problemas. Venezuela, nosotros acabamos de firmar un acuerdo muy ventajoso desde el punto de vista del tema de ANCAP y del tema de la colocación de nuestros productos en el futuro, con perspectivas de seguir colocando allí y hacer una suerte de política de trueque o de canje, de comercio compensatorio, como se llama, a través del petróleo y de alimentos. ¿Pero ve dificultades democráticas en Venezuela usted? Y no, por ahora... El senador Mieres dijo que se excluía a la oposición de que pudiera participar de actos electivos. Bueno, no se excluye a la oposición. Así se la proscribe. No, algunos miembros, sí. Algunos miembros. Hoy día es lo más resonado. Sí, yo no conozco bien el tema de fondo, así que es muy difícil opinar sin estar allí adentro, ¿no? Porque inclusive quien sanciona no es una autoridad electoral, es un tribunal superior, constitucional, que nosotros no tenemos acá, sanciona administrativamente. Y según dicen, también hay que decirlo todo, ¿no? Los que son más sancionados son los funcionarios que están en el gobierno por no cumplir ciertas disposiciones que establecen la normativa venezolana. Pero usted entiende que hay plena democracia en Venezuela. No. Yo lo que digo es que hay una democracia caribeña. A ver.
Y bueno, y es una democracia con sus particularidades. Pero O sea, a si, mí, si lo leyéramos como uruguayo no sería una plena no, democracia. pero no, mira, yo no quiero el modelo venezolano ni el modelo cubano para el Uruguay, y creo que nadie lo quiere. Nosotros somos otra cosa. ¿Le preocupan las libertades en una democracia caribeña a usted? Me preocupan las libertades de todas partes del mundo, porque los derechos humanos hay que respetarlos y defenderlos en todas partes del mundo, en todo momento, en todo tiempo. ¿En Argentina es indistinto quien gane para Uruguay para los intereses comerciales, le hablo? ¿Que gane Macri o que gane Scioli, que son los dos que quedaron ahí arriba? Bueno, el programa de Scioli puede ser que tenga algún cierto grado de flexibilización, sobre todo de acuerdo a este modelo de sustitución de importaciones. Flexibilización es que podamos entrar a Seguro mercaderías que- más sencillamente a Argentina. Seguro. Por más que nuestras relaciones comerciales con Argentina están muy deterioradas, obviamente. Estamos con un déficit de 3-1 en la balanza comercial. Vendemos 500 y compramos 1.500 millones de dólares. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, depende de cómo forme el gobierno Scioli, de cuánta influencia tenga la presidenta Cristina Fernández. Son temas que tienen que arreglar los argentinos, sobre los cuales yo no me voy a meter. No voy a opinar sobre esos temas. Yo voy a mirar, voy a analizar los hechos a medida que se vayan desarrollando. No voy a hacer ningún cálculo, ninguna especulación sobre si este va a ser mejor que el otro, no lo sé. Yo no conozco el programa económico de Macri, nunca conozco el programa económico del kirchnerismo, y yo lo que aspiro es a tener una mejor relación económica y política también, es verdad, por más que a nivel de Cancillería tenemos buenas relaciones y conversamos fluidamente los temas. Con el Pero de la grado de afinidad discusión, personal usted no pero quiere no, hacer uso. de la afinidad Como dijo en su personal. discurso del 2 de marzo. De la afinidad personal no, O afinidad ideológica menos. de ninguna manera, porque las relaciones son institucionales, no son personales. Se cultivan a través de relaciones personales, de buena educación, de respeto, de tratamiento deferente y de defensa de los intereses de cada uno. Pero las relaciones, yo no puedo tener buenas relaciones con quien cree que son amigos míos y con los otros no, porque si no, no tendría relaciones con la mitad del mundo, a quien no conozco y no tengo relaciones personales. Scioli vino antes de que Tabaré Vázquez asumiera como presidente para saludarlo. ¿Esa señal de acercamiento puede facilitar si es que es electo presidente él? Y no sé, esa es otra especulación. Yo creo que puede ser. Fue el único que vino, Macri no vino. Sí, no vino. Y Massa tampoco. No, pero Macri mandó gente también el 1 de marzo. Sí, sí, pero es la señal de que venga la propia está persona. Bien, está bien. Yo fui contemporáneo con Scioli cuando él era vicepresidente también. Tenemos una relación buena, normal, digamos, sensata. ¿Se va a repetir, como pasa muchas veces en campaña electoral, que los candidatos vengan a los países vecinos a visitar, como sucede cuando alguien es candidato a presidente? ¿Hay una invitación del gobierno uruguayo? El gobierno nunca invita, los gobiernos no invitan. ¿Le gustaría que vengan los tres candidatos? Que vinieran todos. ¿Y generarían encuentros con el presidente Vázquez y demás? Todos los que vengan serán recibidos, por supuesto. Siempre han venido acá. Me acuerdo que vino Menem y visitó cuando fue candidato por primera vez. Y tengo una anécdota con Menem. Menem fue a visitar a Carlos Julio Pereira, que era senador. Sí, Carlos por el Partido Nacional. Sí, y Carlos Julio Pereira me invitó, era intendente, y me invitó que viniera. Y entonces nos reunimos en el despacho del Senado de Carlos Julio Pereira, del senador Pereira. Y entonces nos presentamos allí, Menem, Nin, le dije yo, y me dijo, Capicúa, igual que yo. Va a llegar lejos. Le meto una pausa. Bueno. Continuamos a partir de la misma Quién es quién con el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin.